El novelista francés Gustave Flaubert dijo: «Cuidado con la tristeza, es un vicio». Y yo lo confirmo. A mí me persigue y me resulta muy difícil deshacerme de ella. Es una amiga insaciable. Y a juzgar por cómo vivimos muchas personas que no nos quitamos la tristeza de encima o que pareciera que estamos aferradas a un sentimiento negativo, parece que el escritor sabía de lo que estaba hablando. De todas nuestras emociones, la tristeza es la más difícil de nombrar y de identificar, porque no se trata de un dolor vivo, que se pueda reconocer en un primer momento, y tampoco es algo que puedas quitarte de encima tomando alguna pastillita, sino que es un mal que nos pesa y nos cansa porque reduce nuestra capacidad de actuar. Es la desmotivación total. La tristeza llega porque estás muy enfadada, porque tienes miedo y no sabes cómo actuar, por eso te enfadas. Cuando no podemos escapar de esa situación, entonces aparece la tristeza y lloramos y lloramos y lloramos, pero no es más que la impotencia que no nos permite ser quien somos realmente. Si pudiéramos gritar y estallar y estampar nuestra furia, la tristeza no aparecería. Pero nos contenemos, porque en algún momento de nuestra vida alguien nos dijo que mostrar la ira no era de buenas personas. ¿Y qué hacemos? Al no mostrarla, al no sacarla para afuera, nos la quedamos dentro de nosotros y ahí vuelve a aparecer. Nos enfadamos y nos entristecemos. Es una pescadilla que se muerde la cola. El rostro se nos endurece, se nos crispa la mirada y cerramos la boca apretando los dientes y así una y otra vez. Los niños lo saben bien. Ellos no se quedan con la ira, la sacan fuera y al rato de su berrinche están jugando de nuevo como si nada hubiera pasado, porque realmente nada ha pasado. Los adultos no lloramos con tanta facilidad. Bueno, algunos adultos, otros no sabemos cómo dejar de hacerlo. El porqué de este comportamiento es que llorar no está bien aceptado en la sociedad en la que vivimos. Sueles parecer una persona débil porque lloras y no te tratan muy bien cuando lo haces. Nada más lejos de la realidad. Creo que las personas que lloramos somos increíblemente fuertes porque sabemos que al no poder con todo lo que tenemos encima y seguir adelante, es la única manera que tenemos de poder sacar fuera de nuestra alma todo aquello que nos está pesando tanto. Se supone que debemos sentirnos felices, tener un pensamiento positivo y ser sociables, pero la tristeza no nos permite jugar en igualdad de condiciones. Nos obliga a callar, a lamer nuestras heridas y a curarnos solos. Sí, solos, de manera literal, con la nula ayuda de antidepresivos que nos sumergen en un círculo vicioso y que si sales de él, es irremediable volver a la tristeza. Las llamadas píldoras de la felicidad solo son una veladura en nuestro cuerpo para disimular el dolor de nuestra alma. En mi círculo más cercano le decimos la píldora del amiplín. Esto quiere decir que todo lo que pase me importa un bledo. ¿Cómo dejar de ser una mujer triste? En primer lugar, identificar qué es lo que nos provoca la tristeza es un factor indispensable para atajar el problema. Como hemos dicho antes, la tristeza viene provocada por la ira y por ese enfado permanente en el que vivimos y que no hemos podido ni podemos sacarlo de nuestras vidas. Si eres capaz de saber y de ver en ti lo que te está provocando ese monumental enfado, sabrás qué hacer con esa tristeza que te embarga. Las mujeres somos más propensas a estos estados de ánimo. Nuestra condición de contención y de siempre estar ahí para los demás, sin que se note qué es lo que nos está pasando en nuestro interior, hace que seamos un buen caldo de cultivo para la tristeza. Libera el miedo y la ira siempre que puedas. No tienes por qué hacerlo delante de nadie, simplemente sal a gritar donde nadie te oiga. ¿O sí? Que te oigan, ¿por qué no? Llámame loca y libérame del mal. En la antigüedad nos quemaban por esto. ¿Tu tristeza es por un amor no correspondido? Es importante entender que la felicidad nace de uno mismo. Esto lo tenemos claro, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, puede darnos la felicidad. Tú amas, pero la persona a la que amas no tiene por qué corresponderte. No puede hacer nada para hacernos felices.
está en ti. Eso no tiene nada que ver con el amor. El amor en el más amplio sentido de la palabra no es yo te doy para que tú me devuelvas. No. Alguien dijo una vez que el amor es dar sin esperar nada a cambio. El amor de pareja es todo lo contrario. Te doy y recibo. Porque siempre esperamos recibir cuando damos. En el caso en que des y no recibas, todo cambia. Porque tú quieres tu parte y tu parte solo está en ti. Olvídate, no existe la media naranja. Tú eres la naranja entera. Sufrir por amor no correspondido nos hará sentirnos infelices y tristes. Revisa qué das y qué quieres a cambio en esa relación y no te sumerjas en un mar de dudas e incertidumbres que lo único que te generan es más tristeza y depresión. Solo si tú te amas, puedes amar. Entonces ya no habrá ninguna duda y podrás amar a cualquiera sin sufrimientos ni tristezas. ¿Tus hijos no son lo que esperabas de ellos? ¿Alguna vez has pensado por qué te sientes así? ¿Por qué crees que tus hijos te han desilusionado? Los padres y las madres en particular ponen demasiadas expectativas en sus hijos e hijas, volcando en ellos las expectativas personales no cumplidas en su juventud. Algunas veces no son capaces de ver más allá y sentir dónde han fallado, dónde se han equivocado en la educación y valoración de sus hijos. Incluso hablando de lo sucedido, son muy reacias a reconocer sus equivocaciones. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Cada uno de nosotros debemos aprender de las enseñanzas que la vida nos pone a lo largo de nuestro camino. Obtener esa enseñanza y evaluar nuestras equivocaciones no estaría fácil para los padres que han estado convencidos a lo largo de toda su vida que han hecho todo bien y cómo se tenía que hacer. Lo que no saben esos padres es que la vida está cambiando a cada momento y que cuando ellos estaban empezando a vivir, otros estaban comenzando a morir. Adaptarse a los profundos cambios de la vida no es nada fácil, para nadie, y mucho menos para alguien que tiene una responsabilidad del cuidado y del buen estado personal y emocional de otros. Las madres creen que la decisión que escogen para sus hijos es lo mejor, y no hay que dudar de ello, claro que no. Como te he dicho antes, las circunstancias personales no son las mismas 20 años antes que 20 años después. Hablar con ellos de una manera abierta y sincera puede aclarar muchas de esas dudas y aliviar muchas tristezas. Pero no pienses que por hacer esto se van a solucionar todas las cosas que han estado ahí haciendo su agujerito durante toda una vida. Suaviza todo lo que puedas esa relación para que en el futuro sea liviana y sencilla. Y piensa que para ellos tampoco es fácil hablar abiertamente con los padres. ¿Tu vida laboral no es lo que esperabas? El trabajo es una de las cosas más importantes en la vida de una persona y no se debe subestimar el efecto que tiene sobre las emociones. Son palabras de Sigmund Freud. Por eso quizá no te agrade lo suficiente lo que estás haciendo en estos momentos. Sin embargo, lo más importante es hacer lo que realmente amas. Solo trabajar en lo que amas te dará la satisfacción que has estado buscando durante toda tu vida. Si lo que haces no te llena, quizás sea la hora de buscar aquello que realmente te haga feliz y dedicarle tu tiempo para que al fin puedas sentirte bien. Puedes pensar que no puedes dejar el trabajo que tienes actualmente de repente y dedicarte a otra cosa, pero sí puedes ir preparando el terreno para abonar, para que llegue algo nuevo en tu vida. Ábrete, deja paso a que la vida te presente algo mejor y hazlo, simplemente hazlo. Cambios y riesgo casi siempre, yo diría que siempre van de la mano y dan mucho miedo. Dejar nuestra llamada zona de confort nos cuesta a todos sin distinción, pero el hombre está donde está porque arriesgó y salió de esa zona de confort e hizo que este mundo cambiara con sus constantes descubrimientos. Piensa por unos instantes qué es lo que realmente amas y ponte en marcha hacia tus sueños. Mira en la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás otro vídeo que puede ayudarte en esta búsqueda y descubre lo que realmente quieres en la vida. Te lo dejo también en la caja de información.
No tengas miedo y di lo que tengas que decir y haz lo que creas que debes hacer. ¿Estás triste? Pues dilo. Estoy triste. No disfraces tu tristeza ni la ocultes. ¿Para qué? Decirlo, sacarlo fuera en palabras, hace que se suavice y sea el primer paso para dejarla atrás. La tristeza es un estado que puede y debe cambiar ahora. Puedes estar triste ahora, pero 5 minutos después ya no. Solo tú puedes hacer que esto suceda. Entender que somos valiosas y creer firmemente en ello no es algo fácil de hacer. Lleva tiempo. ¿Y no crees que ya hemos perdido bastantes días, meses y años pensando que no somos válidas? Acabemos con esto ya. Nunca me había parado a pensar la cantidad de mujeres increíbles que hay por el mundo que han hecho cosas irrepetibles, que nunca hemos sabido de ellas porque han estado ocultas y no se le ha dado la menor importancia. Hace unos días me enteré de la vida de una luchadora, Petra Cuevas, una mujer española bordadora. Fundó el Sindicato de la Aguja durante la Guerra Civil Española y organizó talleres textiles donde con más de 10.000 mujeres confeccionaban los uniformes para el ejército. Consiguió un local que abrió a diario hasta los 90 años, donde montó una biblioteca. Esta es una de las frases que un día ella pronunció. Si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdida. Mujeres que han dejado huella con su esfuerzo y dedicación, como tú, ¿por qué no? Como tú y como yo, mujeres a las que nadie nos regala nada y sin embargo seguimos aquí, empleándonos a fondo cada día de nuestra vida para salir adelante por nosotras mismas. ¿Lloras con facilidad? Bienvenida al club. Pues hazlo, llora todo lo que quieras. Las lágrimas reparan, alivian el alma y con ellas piensa que también se puede ir tus tristezas. Te invito a que llores tus últimas lágrimas y dejes atrás todo aquello que las haya causado y así dejar el sitio limpio para empezar algo nuevo que está esperándote cualquier día cuando menos te lo esperes. Estas recomendaciones pueden servirte de gran ayuda. Anota, llora y desahógate. La tristeza no es más que enfado. ¿Estás enfadada? Pues libéralo con lágrimas. No llores por lo que ya pasó, no tiene remedio. Solo piensa en el día de hoy, no pienses en lo que vendrá, no sabes lo que pasará mañana. Vive la hora y no te perderás. Esto también pasará. Me lo han dicho por activa y por pasiva. Todo pasa. Sé que cuando estás mal, piensas que nunca vas a salir de ahí, pero cuando has pasado por ello y te das cuenta de que sí, eso también pasa. Tu tristeza tiene una fecha de caducidad y en algún momento ha de acabar. Mímate, escucha tu cuerpo. No le prestamos demasiada atención, pero él es capaz de hablarnos de una forma clara si sabemos escuchar. Busca algo que te agrade y dedícale tiempo a ti misma. La actividad nos mantiene conectadas al mundo. Siempre podrás encontrar alguna actividad que te emocione y que ahora sea el momento de dedicarle ese tiempo. El aire, el sol nos renuevan y nos refuerzan cada día. Sal a pasear y respira conscientemente. En ese paseo puedes sentarte en un parque con un libro, leer desarrolla la imaginación y mientras lees tu mente no estará en la tristeza. Puedes hablar con alguien de todo lo que te está pasando. Pero escoge bien a la persona, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar tristezas. Presta ayuda a alguien que sepas que está pasando por un momento difícil en su vida, siempre que puedas. Cuando hacemos algo por alguien, nuestro cerebro encuentra satisfacción en ello. Es cierto que si estás alegre, las cosas siempre salen mejor. Predispones todo lo que está en ti para que todo salga bien y lo consigas. Adelante, nos vemos en el camino. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Déjame un me gusta como apoyo al canal. Me ayudas mucho con ello. Y recuerda que si activas la campana te avisará de los siguientes. Para más información o consultas te dejo el contacto en la caja de información. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.